Bueno, yo me pongo aquí. Me pongo aquí con mis... Bueno, estamos todos. Me ha tocado presentar a mí, daros la bienvenida y las gracias por haber venido hoy a esta nueva experiencia que vamos a montar, estos diálogos dentro de la nueva dinámica de la Fundación. Excusar la asistencia de nuestro gerente, que por cuestiones personales no ha podido estar hoy con nosotros, y bueno, dar las gracias a nuestras dos contertulias, que casi se presentan por sí mismas, pero bueno, con deciros que las dos arrancan del campo de la arqueología y después han llevado caminos distintos, pero unidos, ¿no? Siempre. Por un lado, la divulgación por parte de Marga Sánchez y de Francisca Hornos, pues toda su labor dentro de la administración, dentro del cuerpo de museo en los últimos tiempos. Y ahora sigues, así que os dejo a todos con ella, os doy las gracias por estar aquí y comenzamos nuestros diálogos en la Fundación. ¿Vamos allá? Vamos. A pesar de que Marga y yo, bueno, primero, buenas tardes, no, buenos días. Todavía es buenos días. Son las 12. Buenos días y encantadísima de aceptar la invitación de la Fundación a través de Carmen, la Fundación Rodríguez Acosta, de volver a esta tierra de Granada. Yo desempeño mi trabajo en Jaén y realmente para mí, que también estuve estudiando y trabajando en Granada, en estas colinas, estuve trabajando también algunos cuantos años, me parece un lujo poder volver. Si encima lo que nos proponen es conversar con una amiga, con una colega, pues entonces era muy difícil decir que no. Realmente, más que empezar por otra cosa, no sé si habéis percatado del título bajo el que nos hemos concitado. Aunque pueda parecer a primera vista, para la gente que estamos un poco más pendientes de las exposiciones temporales, aunque pueda parecer una crítica, ya verás, atrevimiento importante, porque criticar al British Museum y a Caixa España es una cosa... Bueno, yo soy capaz de hacerla y Marga también, y algunas de las que estamos en sala también, pero no es una crítica. El título es ni veneradas ni temidas, iguales y respetadas. Un poco me parecía, aprovechando esa exposición que está circulando Caixa por España, yo la pude ver en el Caixa Forum de Sevilla, uno de los espacios más frustrantes a los que yo he ido en mi vida, porque Caixa Forum siempre tiene lugares maravillosos y sin embargo Caixa Forum Sevilla está bajo una torre que no sabemos qué hace allí en Sevilla. Sale de pensar en las antigüedades o en las modernidades y te ves directamente metida en el Primark, y es un sitio muy contradictorio. Yo utilicé y le propuse a Marga, vamos a llamar esto ni venerada ni temida, porque en el campo en el que yo me he desenvuelto los últimos 18, 20 años, que es el tema de los museos y de las experiencias, hay últimamente, lo voy a decir claramente, una moda. Hay una moda en el que utilizar los temas de mujer en singular, pues da un poco casi seguridad de taquilla, vamos a decirlo así, da seguridad de taquilla. Y aun siendo esta exposición una exposición excelente, con objetos procedentes del British y además un comisariado de arte, en este sitio pega mucho, de artes plásticas contemporáneas, hacen unos diálogos entre lo que es la creación contemporánea y lo que son los objetos de todos los continentes, de Asia, de África, de América, que están en posesión de la colección del British. El hecho de titularla venerada y temida no es más que volvernos a contar el estereotipo de las mujeres. Es verdad que luego se hace un esfuerzo didáctico para que se hagan unos test, para que se autorreflexione, pero nosotras lo que queríamos contar aquí, o queríamos charlar entre nosotras y con vosotras, con vosotros, queríamos charlar sobre cómo
la gente que formamos un colectivo, una red, que es Pax Women, ¿cómo llegamos hasta ese punto? Algunas de las personas que forman parte de esa red, mujeres, ¿qué ha pasado? Yo no estoy muy contenta de que me ataquen por el flanco, si yo no estoy entendiendo, por no perderme nada, ¿sabes? No por otra cosa, gracias. Quiero decir que nosotras no llegamos a la arqueología feminista o a la arqueología de género o a tratar temas de mujeres y arqueología, no llegamos desde un activismo político, llegamos a través de la investigación científica. Y eso es una cosa que yo creo que saldrá aquí, que además Marga ha gastado mucho tiempo y mucho esfuerzo, no solamente en escribirlo, sino en contarlo, en difundirlo, el tema de la necesidad que las mujeres de hoy en día tenemos de encontrar explicaciones. Es verdad que en todo este camino de recorrer, de recuperar las voces de las mujeres, pues tenemos alianzas valiosísimas, y, no sé, Irene Vallejo, recuperando los añicos de las voces femeninas, poniéndole nombre y apellido a todas las mujeres que están a la sombra y escondidas detrás de los grandes pensadores y de los grandes teóricos a los que nosotras hemos seguido y con los cuales no nos hemos peleado ni nada, quiero decir, yo me refiero a los que están ahí con cátedra en viva y todo. Nosotros seguimos participando en la arqueología, en la científica, en la arqueología pública, pero a nosotras no nos llevó el activismo político ni el convencimiento político a trabajar en arqueología feminista, sino que quizás puede ser al contrario, que a base de trabajar en arqueología feminista entramos en conciencia con sectores políticos y con movimientos que nos pusieron en esa dimensión. Y no es una cosa para contarla como un cuento, aunque Marga cuenta cuentos maravillosos, pero sucede así. Sucede que las dos nos separa una generación casi, una década son 10. No, una generación no, porque no son... Sí, una generación históricamente son 25 años, sé que no hay generación aquí. Pero no nos separan las prácticas a nivel científico. Sí. No nos separan las prácticas a nivel científico. Ella pues empezó con el tema de paleolítico, yo estaba en el tema de investigación de cultura ibera y realmente cuando descubrimos que había unas precursoras, tanto a nivel del Estado español como a nivel americano, inglés, descubrimos que había otras preguntas que hacer a la cultura material. Detrás de todo esto, detrás de la arqueología feminista y detrás de todo lo que hayamos podido aportar en el campo de la escritura, en el campo de la docencia, en el campo de la museología, en todos los campos en los que nosotros hemos podido participar, detrás de todo eso, lo que está es una toma de conciencia y de identidad, no es más. Y nos interesaba mucho que en este título de este encuentro quedara muy reflejada la palabra igualdad, más que otros lemas que han tenido mucho éxito, como darle la vuelta a la tortilla, como vamos a cambiar, que son lemas autorizados e interesantes, pero nuestro planteamiento enfoca en la igualdad y también en el respeto académico, por supuesto, el respeto entre colegas y también en la generación de comunidades y sociedades en las que no tener este trabajo hecho, que no estaba dicho, ha permitido pues, que no nos enteremos del nombre de muchas mujeres y sobre todo que no nos enteremos de muchos avances y de muchas historias. Yo creo que Marga, pues yo ya creo que con esto calentamos un poco motores, sí. Pero me interesa mucho, a lo mejor si a ti te apetece, que pongamos el foco en el análisis dentro de la cultura material de los cuidados, de cómo pasamos de ser arqueólogos que hacíamos tipologías ellas magníficas. Bueno, yo aproximaciones que tampoco estaban mal, pero tipologías que se quedaban en taxonomía, que se quedaban en algo que no te servía para la vida.
ni siquiera servía para la vida que queríamos reconstruir. Entonces, ese foco de poner en la cultura material la atención en los cuidados, a lo mejor te apetece contar algo. Bueno, pues sí, pues buenos días también. Yo también, oye, ¿a mí por qué se me escucha tanto? ¿No? ¿Está bien? ¿Todo correcto? Vale, yo estoy bien, cómoda, pero yo también quiero agradecer a Carmen y a la Fundación que nos haya permitido iniciar estos diálogos de nuevo y hacerlo pues también acompañada con Paqui. Es una maravilla estar aquí. Bueno, pues sí, pues yo creo que precisamente la idea del título era por una cuestión simple, y es que, fijaros, cuando la arqueología surge en el siglo XIX, se eligen determinadas actividades que son las que se cree que mueven el mundo y se ponen en manos masculinas. Y el resto, imaginaros la sociedad del siglo XIX, si es que las mujeres ni siquiera pueden votar, ¿qué papel social, económico, político van a tener? Y a las mujeres se les invisibiliza, ¿no? Bueno, si estáis en la prehistoria, sí, claro, no vaya a estar, pero estáis haciendo cosas que no eran importantes, porque tampoco lo son ahora. Cuidar, alimentar, sanar, socializar, criar, eso no es importante. Si fuese importante lo habríamos metido en los libros de historia, si fuese importante lo hubiéramos puesto en los museos, no está. Entonces, eso la arqueología, ¿no? ¿Qué se elige? Pues se elige el conflicto, la caza, la guerra, ¿no? Determinadas cuestiones que son las que hemos entendido que mueven el mundo. Y eso lo hacen los hombres. Entonces, durante mucho tiempo, es verdad que a nosotras mismas nos ha interesado combatir esos estereotipos, porque no es verdad que las mujeres no cacen. No es verdad que las mujeres no participen en guerra. Yo no quiero que participe nadie en guerras, pero es que las mujeres también están participando. Entonces, no se trataba solo de eliminar esos estereotipos de vosotras no habéis hecho esto, espérate, que aquí está la ciencia que te dice que sí hemos hecho eso, y que sí estamos cazando, y que sí estamos haciendo arte rupestre, y que sí estamos peleando en guerra, y que sí tenemos poder dentro de lo que son las estructuras patriarcales, pero en la prehistoria hay mujeres que tienen poder. No estáis ahí, no estáis en lo que es importante. Entonces, durante mucho tiempo hemos intentado desmontar esas ideas con ciencia y decir, mira, sí que estamos aquí. Pero también ser capaces de hacer la reflexión de que, porque las mujeres cacen, ya no es, qué bien, ya cazáis, ya sois tan importantes como nosotros. No, ese es un error de concepto. Lo importante es decir, es que lo que han hecho las mujeres históricamente, porque la mayor parte del tiempo histórico lo han hecho las mujeres, hoy en día siguen haciéndolo las mujeres, que es todo el trabajo de mantenimiento de las sociedades, pues lo que he dicho, alimentar, criar, todo el tema sobre todo en época prehistórica, pues todos los temas relacionados con lo doméstico, sigue estando en manos de mujeres hoy en día. La carga de cuidado, el trabajo de cuidado sigue estando en manos femeninas hoy en día, y eso lo hemos visto además durante la pandemia y tal. Entonces, ¿qué queríamos? A ver, esto es que no es que no sea importante, es que no le habéis dado importancia. Por lo tanto, una construcción social e histórica de vamos a no considerar esto. Y que decimos, pero si es que no hay nada más importante que cuidar, es que si no cuidamos, no existimos. Es que es tan básico como eso. Si no cuidamos, si no ponemos los cuidados en primer plano, es que no existimos, no somos nada como especie, nos extinguimos, necesitamos eso. Y eso además no es solo un constructo emocional, que lo es porque tiene muchas emociones, no es solo un constructo de trabajo físico, sino que además tiene mucha tecnología, tiene mucha innovación tecnológica, tiene mucho conocimiento, tiene muchas prácticas de aprendizaje que tampoco se han considerado históricamente, porque se ha entendido que lo doméstico, que el trabajo de cuidado y lo doméstico no le hace falta conocimiento para hacerlo, ¿no? Y a mí me parece eso que primero es históricamente falso, pero además es que es socialmente injusto con las mujeres y peligroso, ¿no? Entonces, no se trata de decir, bueno, vamos a poner todo esto, toda esta tecnología, todo este bienestar que generamos, todos estos elementos de socialización que somos capaces de generar. No solo vamos a ponerlos en el primer plano y a reivindicarlos por sino también no para decir, bueno, como lo hacéis vosotras y lo hacéis también, seguid haciéndolo vosotros. Sois muy importantes, pero seguid. No, se trata de que repartamos y de que comprendamos sobre todo la importancia de esos trabajos y la importancia y que tenemos que construir las cosas de otra manera. Tú decías, nosotras, es verdad que
Nuestro activismo es de otra manera, nuestro feminismo es más académico, porque cada una tiene que pelear en distintos lugares para... Yo porque hago arqueología feminista y porque estoy generando este conocimiento, porque espero que con ese conocimiento que yo genero, quienes tienen que hacer políticas públicas tengan el conocimiento suficiente para hacerlos adecuadamente, para hacerlo con conocimiento, para hacerlo con que no digan, no, es que esto es un invento, no, mira, es que hay estudios que están... Entonces, ahí estamos las que hacemos un feminismo más desde la academia, que no significa que nos salgamos a la calle a pelear, pero que no es siempre el espacio en el que podemos estar, ¿no? Pero es que tenemos que trabajar en unión. Corto una chipitilla. Sí. Muy importante introducir el concepto que seguro todas manejamos aquí o lo hemos pensado alguna vez. ¿Conocimiento para qué? Conocimiento situado. Desde el tema del origen y justificación de la ciencia. ¿La ciencia para qué? ¿La ciencia para qué nos sirve? Entonces, en una materia como la arqueología, de esa responsabilidad de ofrecer reconstrucciones del mundo, es tremendamente importante acentuar el rigor, aunque nosotras somos personas emocionales, pero yo no diría que no son emocionales algunos de nuestros colegas varones. No sé. Algunos se ponen más intensos que nosotras, en defendiendo determinadas cosas, pero no vamos a juzgar las emociones, vamos a juzgar el rigor. Y vamos a hacerlo desde la posición del trabajador científico, la trabajadora científica, enfocando la ciencia a lo que necesite. A lo que necesite el sector. Yo me gusta contar que yo la primera experiencia que hice en un museo la hice de tipo lectura feminista, la hice en el Museo de Jaén y la hice a petición del movimiento vecinal de Jaén. Las mujeres del movimiento vecinal estaban haciendo una serie de actividades que iban de la sanidad, que iban del arte, que iban de la historia. Y lo que hicimos fue una lectura deconstruyendo el discurso que estaba expuesto en la sala en el año 95 del Museo de Jaén. Entonces nos decíamos, vamos a entrar al ámbito de la prehistoria, no. Decíamos, este ámbito se titula Escondida detrás del jefe. Vamos a pasar al medievo. No, esto no es hispano-musulmán, esto es la férula religiosa, la oculta. Estableciendo una serie de juegos de palabras, que eso luego se hizo como una cuestión de activismo, y además yo iba muy de la mano de las compañeras de Historia del Arte, que sí nos llevaban un adelanto en la vía académica, Marinas, en fin, muchas mujeres se nos habían adelantado. Y de ahí surge, bueno, esto no se puede quedar solamente en una actividad, sobre esto hay que escribir, sobre esto hay que comunicar y hay que ponerlo en contacto con otra gente, ¿no? Entonces, ahí crece un trabajo que empieza en torno al año 2000 o quizá un poco antes, y que ahora mismo sigue vivo y que todavía, yo ahora, pues después de entrar y salir del museo, quiero decir, ahora yo no estoy practicando en el museo, pero ahora con un círculo de gente, de las colegas de Paz Coman, estamos trabajando en un museo social, en un museo pensado para las necesidades de las mujeres. Y me diréis, qué barbaridad, qué egoísta. No, es garantía. Si pensamos en una mujer que va cuidando a un niño, cuidando a una persona mayor, y el museo la acoge, le explica, y además es su lugar, sirve para todos los demás. Hacer ese tipo de cosas, evolucionar en esa dinámica, es lo que al final ha mantenido estas líneas vivas. Tiene muchas ramificaciones. Es apasionante todo lo que es la lectura de los cuerpos. Y descubriendo, puede quedar hasta graciosillo, eso de que durante mucho tiempo se haya identificado un esqueleto o un resto óseo con un hombre y luego finalmente que sea una mujer, pero más allá del chiste o del chascarrillo que podamos hacer sobre eso, está la aplicación científica sobre la lectura. Es transformarnos cada día más de anticuarios a arqueólogos científicos de verdad, porque hay siempre una parte del relato
en las ciencias sociales. Y la arqueología tiene unas posibilidades muy importantes de utilizar el argumento científico, de colocar el rigor donde es necesario. Ahí va también lo del respeto. Hay que ganarse el respeto no solamente de algunas personas, incluso de los científicos que, presumiendo de rigor, a lo mejor son mejores, incluso premios Planeta y tal, en fin, grandes literatos. Pero en esa tensión entre demostrar el rigor científico y darle la respuesta a las sociedades en las que vivimos todos los días. Al final, ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué hacemos todas estas cosas? ¿Para qué hacemos exposiciones? ¿Para qué inventamos no sé, artefactos para que se comprendan las cosas? ¿Para qué lo hacemos? Porque tenemos, o por lo menos nosotras, tenemos una pulsión de hacer que la vida que vivimos merezca ser vivida, que tengamos una capacidad mental de poder reaccionar a las muchísimas presiones que nos afectan a las mujeres, pero que también afectan a los hombres. Esta igualdad va a sumar alianzas y fuerzas para salir de muchas cosas. Así es como yo lo veo, y creo que Marga también. Sí, y mira, en esto que hablas de la ciencia y de lo que significa la ciencia, yo creo que es muy importante, porque la arqueología, es verdad que en otras disciplinas como la historia o la historia del arte, realmente se ha hablado más de mujeres a lo largo del siglo XX. En arqueología llegamos muy tarde. En arqueología las primeras que hacen algo sobre arqueología feminista y de género son las escandinavas a finales de los 70, pero claro, las pobrecitas mías escribían en sueco y en noruego y claro, aquello no lo leía nadie. Entonces fueron las anglosajonas las que a principios de los 80 empiezan a escribir en inglés sobre estos temas, pero fijaros, son principios de los 80, es que es muy tarde. Es muy tarde, es verdad que ha crecido mucho, porque había como un barbecho bueno, pero ha crecido mucho. ¿Pero por qué ha tardado tanto en arqueología? Porque la arqueología, como nace vinculada a ciencias naturales, como la botánica, la geología, la geología se cree que es una ciencia de ese tipo. De hecho, al principio ordenamos, igual que ordenan en especies, en sus especies, taxones, listas tipo, es que ordenamos la información igual que lo hacen las ciencias naturales. Entonces la arqueología como que siempre ha tenido un carácter de yo es que soy ciencia objetiva, ¿no? Esa idea de que yo soy capaz de ser objetivo. Ninguna disciplina científica, me da igual que sean ciencias, humanidades, ciencias sociales, me da igual, ninguna disciplina científica es objetiva. El método científico sí, las condiciones que rodean la generación de conocimiento no. Y por tanto estudiamos determinadas cosas en salud porque hay alguien que paga para que se haga. ¿Por qué ponemos más énfasis en los tratamientos que en la curación? Todos estos son también elementos sociales y culturales y políticos que están influenciando en la manera de hacer la ciencia. Esto lo digo porque parece que es que en las humanidades somos más capaces de como no ser tan rigurosas y en otras ciencias sí. No. El método científico es el método científico para todo el mundo. Lo que hacemos con esa ciencia es lo que está todo sometido a esa variable, ¿no? Pero la arqueología se agarra, que es una ciencia, para decir que construye un modelo con el que lo explica todo, que es el hombre blanco, occidental, adulto, y con eso construye la historia. Y durante mucho tiempo, y bueno, creo que nos lo han dicho a todas, ¿no? Que si tú hablas de mujeres en prehistoria, estás haciendo política, no estás haciendo ciencia, porque la historia está escrita. ¿A qué vamos a cambiar? Esto ya está dicho. O sea, ahora tú vas a meter mujeres a que algo malo querrá, algo pretenderá. Esto es pervertir la historia, ¿no? Y eso yo creo que nos lo han dicho a todas. Y digo, claro, porque yo estoy haciendo política, y ahora entro ahí, yo estoy haciendo política porque hablo de mujeres en la prehistoria, pero tú que no las mencionas y que solo hablas de hombres, o sea, que solo hablas de menos de la mitad de la población, tú sí estás haciendo ciencia. Venga, no. Entonces, ¿por qué yo pongo mucho énfasis siempre en el dato científico? Porque el dato científico es ese. Luego es interpretable y podemos sentarnos a debatir sobre qué significa. Pero hay un dato científico ahí. Y si ese cuerpo es de una mujer, es de una mujer. Y si tiene arma, tiene arma. Eso es irrefutable. Otra cosa es lo que pueda significar, que yo voy a seguir diciendo, pues yo creo que están aquí y tú me vas a seguir, no tú.
otra gente me podrá decir, es que era el del marido. Bueno, pues ya está, hija mía, o hijo mío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero es muy importante que precisamente una disciplina que se ha basado mucho en el dato científico único y verdadero para desarrollar desigualdades, porque al fin y al cabo lo que hace es sustentar desigualdades, ese mismo elemento científico sea el que nos esté poniendo a nosotras, porque a nosotras quien nos está poniendo en el escenario es la ciencia. Porque tú podías tener mucha conciencia de saber, mira, esto tiene que estar pasando, o esto es lógico que pasara, o tal, ¿no? Y porque las mujeres estábamos ahí, porque cuando hablamos de prehistoria hablamos de miles de años en todas partes del mundo. Es que no son 10 días, es que son miles de años. Pero cuando tú estás construyendo ese conocimiento, tú intuyes, entiendes, lees, ves otras sociedades. Pero todo eso, si no tienes el dato científico, es lo que nos da valor a nosotras para decir, vamos a hacer, sabemos cosas distintas porque hacemos preguntas distintas, que eso es lo más importante siempre en ciencia. Y mejora los métodos. Por supuesto. El hecho de contemplar, no dar por perdido la capacidad de averiguar un dato. Yo recuerdo perfectamente cuando se decía restos óseos humanos cremados, te van a dar información, pero no te van a dar mucha. Es verdad que se cometen errores, se hace ensayo-error, no sé qué, pero es verdad que insistiendo sobre la pregunta se han ido modificando y se han ido mejorando esos métodos científicos y de estudio. En ese sentido es muy importante, y no es solamente importante para la causa de las mujeres, que también para la causa de las mujeres a nosotras nos interesa, pero es que va a mayor interés y a mayor verosimilitud de lo que la historia nos puede relatar. Son cosas muy interesantes, pues hacer análisis sobre la construcción de mitos y irlos deconstruyendo, y eso se hace desde un planteamiento de estar mejorando constantemente el rigor de nuestros datos. Yo que me he desenvuelto más en el campo de la difusión, en el campo de la preparación de los contenidos para difundirlos y divulgarlos de una forma más amplia, he podido caer en la tentación de tener una magnífica idea, tener un propósito y no coger o no esperar el tiempo necesario para tener una buena investigación que la respalde. Eso se cae. Eso se cae en el sentido que yo he explicado al principio cuando estábamos hablando. No basta con hacer un título feminista, no basta con mezclar a alguna artista contemporánea feminista. Tiene que haber un argumento, pues aquí están las dos Cármenes. ¿Cuánto tiempo y cuántos trabajos de investigación concreta, académica, tardamos en poder hacer algo como Mujeres Iberas, el proyecto de difusión? A mí se me ocurrió que lo podíamos hacer en los 90, cuando estaba yo con la asociación de vecinos explicando esas cosas en el museo, pero ha habido que desarrollar 2 tesis doctorales, un trabajo muy específico, una contrastación, unas cosas, hasta que luego, partiendo de ese conocimiento científico, hemos podido separar y centrarnos en temas a los que sin el rigor científico de los estudios concretos y focalizados en los bronces maravillosos que hay en esta fundación, ¿quién puede decir con rigor lo que Carmen Rueda ha dicho? Que se han venido interpretando de una forma, vamos a decir, rápida o presentista del siglo XIX, que una pareja de votos, el femenino, que porta lo mismo que el masculino, si es una mujer un abanico, si es un hombre un cuchillo, siendo los dos que portan el mismo objeto. Pero eso, decirlo, no basta, hay que demostrarlo, hay que seguirlo por todos los bronces mediterráneos, hay que contrastarlo y luego lo vamos a difundir. Y luego, pues si ya se tiene planta escénica, pues se va uno a Televisión Española y también. Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que más allá de cualquier otra cosa, yo quiero decir que nosotras que estamos tan implicadas y que somos acusadas la mayoría de las veces de falta de rigor,
poco peso académico, de todas estas cosas, que eso, vamos, eso es para verlo. Aquí, que no le ha servido a las compañeras académicas para nada esta dedicación en su carrera académica. A veces le ha podido servir un poco, pero muchas veces le ha servido de lastre, porque muy bien el conocimiento situado, pero ¿quién juzga cuál es el conocimiento situado? ¿Quién juzga cuál es el patrimonio que debe pasar a las siguientes generaciones? Todo eso está detrás de esta cuestión. Yo me gusta pensar que porque me dedico a la arqueología he tenido unas posibilidades de llegar a otras historias y de tomar unas conciencias y sobre todo de hacer réplicas a discursos aparentemente compactos. Y absolutamente, vamos, de esos que no pueden meter cuña. Y sin embargo yo creo que a base de ciencia y de rigor y la divulgación es ciencia y es una forma de extenderla pero como yo digo a Marga, ella se atreve mucho. ¿Por qué edición va ya de prehistorias de mujeres? Pues es que me da un poco de pudor. Sí, porque yo vengo aquí para que tú digas lo que no te atreves a decir. Pues mira, hoy, precisamente hoy se publica la que sería la octava, porque además, bueno, hay 7 en Rústica, una en México y luego la de bolsillo de este verano. Pero como han decidido en la editorial que sea un libro los llaman libros de fondo, que no se va a dejar de publicar. Entonces han sacado, hoy precisamente se ponía a la venta la que sería la octava edición, aunque no va como estado de edición, que ya es con tapa dura y tiene un prólogo nuevo y entonces, bueno, pues sí. Eso es muy importante porque a través de una divulgación que tiene todas las referencias, porque hay muchísimas personas que han llegado a tu libro y algunas no han utilizado la bibliografía que viene a continuación, no se han puesto a comprobar, pero hay otras muchas a las que se le ha abierto un campo. De hecho, hay personas, mujeres y hombres, que han empezado a fiarse de lo que podemos decir en los relatos arqueológicos a partir de determinadas demostraciones. A mí también me revelaron mucho todos los primeros escritos aquellos de Conkey, de Spector, que tuvieron a bien traducirlos del inglés en su momento y yo los pude leer y yo decía, pues esta es la arqueología esto es lo que yo quiero hacer. Eso tiene su aquel. Pasa que tú eres muy valiente, te metes en todos los campos y además ahora te has metido también con el público, con el tema infantil, que eso tiene que, desde luego, y juvenil, que eso es muy difícil. Yo soy soy una inconsciente, eso es lo que soy. Pero, bueno, es verdad que a mí, y hablando también un poco de lo que hacemos, ¿no? Nosotras siempre hemos tenido muy claro que, y lo digo nosotras porque es colectivo, ¿no? También, que hacemos ciencia o que trabajamos en un museo porque lo que queremos es transformar la realidad, transformar lo que está pasando, porque hay muchas desigualdades que se construyen sobre falsos mitos y sobre falsas ideas y que bueno, que tampoco cuesta tanto, de verdad, con el criterio científico que tenemos, no cuesta tanto desmontarlas, son fáciles, tienen pies de barro, temas como eso de la caza o el arte rupestre, tienen pies de barro, son muy fáciles de desmontar. No hay mucha complejidad intelectual en eso, hay mucha más complejidad intelectual en explicar, por ejemplo, lo de las actividades de mantenimiento y el cuidado. Ahí sí que hay un trabajo más reflexivo y más pero en desmontar esas falsas ideas no hay mucho trabajo detrás. Pero esas ideas están en la base de desigualdades, están en la base de que la gente entienda, no es que vosotras no tenéis los mismos derechos, no tenéis no podéis tener la palabra porque no habéis construido desde lo importante, ¿no? Porque no habéis hecho nada, no estáis en estos elementos que hemos decidido que sean los que han movido la historia. Como no estáis, ¿por qué vais a tener los mismos derechos, ¿no? Y entonces eso es muy peligroso y eso hay que contárselo a las mujeres del presente y a los hombres del presente, pero sobre todo a las mujeres del presente para que sean conscientes de que su posición de desigualdad en la sociedad está basada en la nada. O sea, no está basada en una justificación, está basada en una política bien formada que ha durado más de 2000 años, que es el patriarcado, y que ha necesitado la desigualdad para subsistir, ¿vale? Y que eso es así. Y eso es muy importante que lo digamos. Y a eso, además de llegar con mucha investigación,
hay que llegar también con esa segunda parte, que es con contárselo a la gente. Es que si no se lo contamos a la gente, si no le decimos a la gente, incluso debatimos con las personas que esto tiene pies de barro y que es mentira y que no es cierto y que hay otras lecturas que se pueden hacer y que son mucho más cercanas. A mí no me gusta poner la palabra verdad e historia, no me gusta poner en una misma frase, ya os lo digo, pero bueno, sí más cercana a la realidad de lo que pudo pasar, pues lo tenemos que contar. Y nosotras, nuestro proyecto que es Past Women, que empezamos con un recurso web y que lo que queríamos era pues darnos cuenta, un grupo pues de compañeras de universidades muy distintas, bueno, desde la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Universidad de Valencia, Universidad de Jaén, nosotras, el Museo de Prehistoria de Valencia, el Museo de Jaén, en fin, mujeres que nos dedicábamos desde un punto de vista feminista al patrimonio arqueológico, bien sea de la investigación, la docencia, pues nos dimos cuenta que trabajábamos mucho, pero que luego eso no éramos capaces, la gente que ibas al museo y seguías viendo lo mismo, que ponías la tele y seguías viendo lo mismo, que era todo así, ¿no? Y siendo conscientes cada una del tipo de trabajo que puede hacer. Es que yo creo que también en divulgación y en eso contar a la gente lo que hacemos, tenemos que ser, yo soy consciente de hasta dónde llego y cómo llego, y cada una pues somos conscientes de lo que somos capaces de transmitir y cómo transmitirlo, pero tú te tienes que sentir cómoda en lo que haces. Es verdad que a mí me gusta contar historias. Me da igual que sea un guión de la tele de 6 minutos, me da igual que sea un libro o una conferencia. A mí me gusta contar historias. Hay otra gente que es muy buena en redes sociales. Hay otra gente que hace más artículos de divulgación en revistas o monta exposiciones o utiliza la museología y la museografía para... Da igual lo que hagamos, lo que tenemos es que contarlo. Por ejemplo, en esa andábamos y tardando bastante tiempo, pues conseguimos juntar a personas que se dedicaban a la ilustración, personas que se dedicaban a crear contenidos, dibujantes, ilustradores, arqueólogos, historiadores, ponernos de acuerdo para encontrar unas bases, que cada vez que tuvieras que montar una exposición o que tuvieras que ilustrar algo, no tuvieras que cuestionártelo, sino que ya hiciéramos un test, sí, que es el test de Baeza, que está disponible y que nos da a las personas que trabajamos en eso una facilidad muy grande. Pero ¿cuánto tiempo nos ha llevado ponernos de acuerdo con todas las partes y acuerdos parciales, no acuerdos totales, y volver sobre los temas? Es verdad que no existe ni la mujer ni el hombre perfecto que domine contenido, forma y difusión y extensión social. No existe. Pero sí que es verdad que si se aunan esfuerzos, se le facilita el tramo mucho a los seres corrientes, que somos las personas que nos levantamos todos los días a trabajar en aquello que nos ha tocado, y algunas que tenemos el suerte de trabajar en lo que nos gusta. Si hay mucha más gente que ha dedicado tiempo y reflexión a hacer un test que excluya, en el que tengas que estar dialogando con un ilustrador hasta convencerlo de que lo que a él se le ocurre no se le ocurre a él, que se le venía ocurriendo a todos los del siglo XIX, que está basado en el ángel del hogar, y que eso no puede ser, y él mismo cae y ya llega a eso, y nosotros somos capaces de introducir de forma que, si queremos explicar cosas complejas como a lo mejor temas de lactancia o temas muy complicados, que se le ha orillado no solamente explicarlo con palabras y darlos con datos, con análisis, con rastros, con residuos, no. Además, crear una imagen suficientemente potente para reconstruir un parto en la protohistoria. ¿Qué tenemos que saber cómo eran los partos en la protohistoria? Pues sí tenemos que saber, porque a lo mejor vamos a leernos lo que nos han contado sobre la protohistoria y a lo mejor llegamos a la conclusión que allí no paría nadie, y eso no es verdad. Y es que eso aquí también pasa, porque esto ahora no toca hablarlo, porque esto no es así, esto no es importante. Hay que decidir lo que es importante, y la ciencia tiene que iluminar lo que es importante. Podríamos dedicarnos a atesorar otro tipo de cosas. A nosotras nos gusta atesorar soluciones para todas y para todos. Eso nos gusta, y creo que la ciencia arqueológica puede contribuir dando explicaciones. En la evolución humana tenemos colegas que han hecho de eso casi su vida y su vocación, explicar toda la ciencia que hay detrás en el origen de los seres humanos. Bueno, pues
a base de construir muchos datos y presentarlos con rigor, incluso esos discursos se han modificado y empiezan a reconocer que tampoco está bien explicarlo todo en masculino, porque ellos mismos se contradicen. No digo nombres, pero sabemos de quién estamos hablando. Pero trabajo enorme y muy bueno, pero hay que meter ciertas diferencias, porque en el mundo en el que vivimos hay gente que tiene todas sus necesidades atendidas y otros que no. Y eso es importante. Sí, y además, mira, esto que has puesto el ejemplo, nosotros en la página web de Past Women, que es pastwomen.net, por si luego queréis echarle un vistazo. Allí sobre todo lo que intentamos en principio es generar imágenes. Ahora ya estamos haciendo muchas cosas. La semana que viene presentamos el primer número de una revista de arqueología feminista. Si os metéis en la web vais a ver, está el anuncio puesto porque va a ser online, o sea que si queréis podéis ver cómo es el miércoles a las 6 de la tarde. El 27 a las 6. Ahí está. Si no ponéis Past Women y revista y seguro que os sale. Pero bueno, como digo, estamos desarrollando más cosas, pero nosotras lo primero que empezamos a hacer fue generar imágenes. Porque antes tú te metías en cualquier buscador de internet y ponías mujer prehistórica y te salía el disfraz de la señora con el bikini de leopardo. O muchos señores, Vilma Picapiedra. Pero ahora, si tú te metes ahora, después de casi 20 años de trabajo, porque llevamos 20 años de trabajo en esto, cuando tú pones mujer en la prehistoria ya te salen otras imágenes. Y eso ha sido porque nos hemos empeñado en generar las imágenes. Decíamos, bueno, esto no lo va a hacer nadie por nosotras, nos quejamos mucho, nos vamos a seguir quejando, pero vamos a ser proactivas y vamos a poner parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos en generar imágenes distintas. ¿Son imágenes solo de mujeres? No, son imágenes de sociedades. Sociedades, ¿quién está en la sociedad? Están las mujeres, están los hombres, están las niñas, están los niños, están las personas de edad avanzada, están personas con distintas capacidades. Está la gente que estaba en la prehistoria, porque tú sales a la calle y te vas a Gran Vía y vas a encontrar a esa gente. Porque alguien puede imaginar que te vas a un pueblo de la Edad del Bronce y solo hay hombres. O sea, nos parece eso científico, y cuando bajamos a Gran Vía está todo el mundo y nos vamos a un museo y vemos un poblado en el que solo hay 5 hombres y nos parece científico. Pues a mí no me lo parece. Entonces, pero es verdad que te tienes que dar cuenta de esto, porque si no lo sabes, no te das cuenta. Esto ha funcionado tan bien, o sea, se ha trabajado tan bien el tema de nuestra invisibilización, que no nos damos cuenta. A mí durante la carrera nadie me habló de mujeres, más allá de las que... Y yo no me sentía mal porque no me hablaran de mujeres. Yo lo tenía completamente asumido, que bueno, que... Entonces, toda esa dinámica de visibilización y sobre todo de sacarnos del ámbito de lo natural, ¿no? Precisamente con esa imagen del parto prehistórico, que es una imagen preciosísima que, bueno, han hecho aquí las compañeras de Jaén y además colaborando con otra compañera que tenemos en Alicante, que es Pachuca de Miguel, que ella es profesora en la Universidad de Alicante y da clases de antropología física, pero ella es matrona en el Hospital de Alcoy, y con la propia ilustradora, con Carmen Ruiz, con Rumor, entre esas 3 patas se generaron unas dinámicas de creación de una imagen en la que se ve un parto, que no se ve en parto en la prehistoria. ¿Y por qué es necesario que veamos un parto? Pues porque los partos se han invisibilizado por naturales, no hay que explicarlos porque parir es parir. ¿Quién más va a querer saber de eso? Es muy natural morirse en el parto. Exactamente, también. Entonces, por eso, porque es muy natural. Claro, ¿qué más da, no? Pues no. Yo hago una pregunta. ¿Las mujeres en el mundo hoy día todas paren de la misma manera? No. ¿Por qué? Porque el parto no es solo una cuestión biológica, es una cuestión social, política, económica, religiosa. Bueno, pues si estudiamos cómo son los partos, podremos saber cosas económicas, políticas, sociales de esas sociedades. Y nos pueden estar dando información. ¿Por qué me va a dar más información cómo se hace un puñal de bronce que cómo se produce un parto? ¿Por qué nos va a dar más información sobre esas sociedades? O mejor o peor información. Nos da otra información distinta, que también es relevante. ¿Por qué no la contamos? Es reconstruir las sociedades o intentar mantener relatos que no se mueven. La literatura y la historia del arte tienen cosas que son muy interesantes desde ese punto de vista. Ha habido mujeres escritoras maravillosas, reconocidísima, y ha bastado medio siglo para borrarla. Sí, no, a ver, es que esto decimos siempre, si no es con mala intención, no es con mala intención, es con la mejor intención de mantener
un sistema que favorece a muy pocos hombres, Sí. no a los hombres. No a los hombres, ¿no? A muy pocos hombres. Entonces, yo, esto que decía Irene Vallejo de recuperando añicos de voces femeninas, donde están recogidos, pero las pintoras, Dios mío, enormes pintoras, con enormes contratos, con cantidad de documentación de archivo. Y luego vivimos esta etapa de sacarlas a todas, ponerlas como si fueran grandes. Es grande su descubrimiento, pero es más grande el descubrimiento de su ocultación. Eso es muy importante, porque claro, si nadie se hubiera molestado en ocultar a Sofonisba, que vamos, es que se hablaba de tú con el rey y estaba allí, en fin, no, estoy haciendo un poco broma, pero es tan importante decir para qué sirve una cosa si queremos recomponer una sociedad y además queremos contarla, y que a lo mejor a mí no me afecta entrar en un sitio que todas las ilustraciones de un poblado argárico pues son señores haciendo metalurgia, señores recolectando, señores que salen a guerrear, señores que se ponen un casco, señores que se ponen todas las pulseras, todos para ellas, no sé, para ellos, o sea, a mí eso no me afecta, pero entre los 0 y los 5 años puede afectar. Mucho. Puede afectar porque yo entro con ojos y además de hecho hay ahí una formación de las personalidades que eso tiene su interés y sobre todo, insisto y vuelvo a lo de iguales y a lo de respeto, no perjudica solamente a las mujeres, es que hay muchos hombres que nunca en la vida van a adoptar, ni lo han adoptado, no por creencias feministas ni por nada, sino simplemente no se adaptan al patrón patriarcal y lo pasan igual que nosotras o peor, porque nosotras, casi todas las que con mi edad hemos tenido una posición, nosotras, como decía aquel artículo, ¿cuándo dejamos de ser hombres? Quiero decir, yo he firmado arqueólogo hasta el año 92, claro, 93, ponía Francisca Hornos Mata, arqueólogo, y me quedaba tan pancha. Eso sí, provincial, arqueólogo provincial. Bueno, me imaginaría yo que era yo provincial de los jesuitas o algo de eso, porque tenía esos referentes. Sí, ya está. Es decir, eso es una cosa, y vamos, ¿por qué? ¿Qué manía con no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué más queréis? Que no sé qué. No, ¿qué más queremos todos? Sí, ¿por qué hay unos señores que han actuado de censores y han ido desapareciendo las cosas? ¿Y por qué además hay señores que no respetan ni siquiera una innovación en un método, en determinación de restos óseos humanos, porque lo que demostramos es algo que a ti no te interesa? Eso ya no. No. Yo no sé si a lo mejor estamos dando muchas vueltas a la pescadilla y lo mismo aquí yo creo que aquí, ¿no? Llevamos ya mucho rato hablando. ¿Queréis decir algo? ¿Preguntar algo? Preguntar, discutir, debatir. ¿Pedirle un autógrafo a Marga? Pavate, muy pava, la Paquita es muy pava. De verdad, oye, me gustaría. Hombre, yo soy muy fan, ya está, pero tengo muchos autógrafos. Ya está. Mira, podríamos empezar quizá por nuestras compañeras de Jaén que han venido. Sí. Bueno. Y que como necesitamos, pero la he obligado a ella, pero para que vayáis dándole vueltecilla a la cabeza a los demás, que damos tiempo para que. Pero a mí me gustaría que. Porque no para que esto sea un diálogo y funcione en un espacio como este, tiene que haber una. Que rompa y hielo. Bueno, no sé, yo estoy muy de acuerdo, claro, como podéis imaginar. Bueno, perdona, ella es Carmen Ríquez, catedrática de Prehistoria de Jaén. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, como podréis imaginar, ¿no? Del tema. Bueno, es verdad, ellas hablaban de la arqueología o el tema de la prehistoria, y bueno, es verdad, la prehistoria ha servido para legitimar en el pasado cosas del presente, legitimar esas desigualdades que decía Marga, y por eso, bueno, esa ciencia que nace en el 19, como dice Marga, pues se ha utilizado y todavía hoy se sigue utilizando, ¿no? Y en grandes momentos o en momentos muy importantes de nuestra historia ha servido para legitimar, y antes marcaban ellas el tema de los picapiedra, ¿no? Y decía, bueno, pues ¿cómo se ha utilizado esa prehistoria para legitimar discursos o para hacer ver
qué rol tenían que tener las mujeres. Bueno, pues algo que seguramente a muchos y a muchas de las que están aquí recordarán, que es ese tema de los picapiedra, como decían ellas, y a otros os sonará también, ¿no? Bueno, pues como en Estados Unidos ese tema se utilizó en un momento en el que, bueno, se salía de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres habían estado trabajando en las fábricas, donde las mujeres habían salido, ¿no? Y habían empezado a ocupar unos puestos, y bueno, se acaba la guerra y eso hay que volver a reconducirlo, porque no pueden seguir ocupando esos puestos, o ya los hombres tienen que ocupar. ¿Y cómo se vende eso? En la infancia. Por eso ellas marcaban el tema, y por eso es el libro que ahora Marga dedica más a los infantiles, ¿no? Porque hay que entrar en las edades iniciales, ¿no? Y los picapiedras sirvieron para marcar un tipo de sociedad donde, si os fijáis, bueno, las mujeres estaban en el hogar, tenían todos esos magníficos electrodomésticos, pero hay algunos diálogos, no sé si los habéis escuchado, porque de los propios dibujos animados, ¿no? Donde, bueno, Pedro Picapiedra y Vilma Picapiedra están hablando del tema, y él dice en un momento, bueno, yo las prefiero así, ¿no? Calladitas, ¿no? Y sin hacer nada, en casa. Claro, Vilma se queda un poco extrañada, ¿cómo calladitas, no? Bueno, pues sí, porque ¿cómo se intenta vender el tema? Se intenta vender con que las mujeres tienen que ocuparse otra vez del hogar, tienen que ocuparse otra vez de los hijos, ya tienen todo a su disposición. Bueno, eso es una imagen de cómo el patriarcado, como decía Marga, ¿no? Esa la he puesto porque conoceréis todo el tema, pero cómo se utilizan esos temas para legitimar. ¿Y legitiman dónde? En el pasado, en la prehistoria. Porque si ya desde la prehistoria esto es así, si esto es así, ¿cómo va a cambiar, no? Bueno, pues nuestra disciplina, como somos prehistoriadoras, la mayor parte, y la arqueología, ¿no? Ha servido durante mucho tiempo, y el tema es que todavía hoy, y en estos momentos complicados, socialmente sirven para legitimar esos discursos, ¿no? Y tenemos que estar muy atentas. Y por eso todos estos trabajos de investigación, como ellas marcaban, son tan importantes. Y por eso estos trabajos de difusión de lo que hacemos es tan importante. Y por eso reuniones como estas que se han organizado hoy aquí, a la que agradezco a Carmen que lo haya hecho, ¿no? Son tan importantes, porque, bueno, hay que seguir llegando. Y tenemos que seguir comunicando y, sobre todo, trasladando aquello que investigamos, porque nosotras investigamos y muchas veces nuestras investigaciones se han quedado en la academia. Y ahora, Marga lo decía, ¿no? Desde el feminismo, lo que buscamos desde el feminismo no es eso, lo que se busca es transformar, es decir, nosotras investigamos porque el fin último que tenemos es que queremos transformar la sociedad, y la única forma es que desde la academia producimos, pero producimos con un objetivo, y es querer transformar esa sociedad. Y la transformación nada más se puede hacer con este tipo de casos que estamos explicando, o como situaciones como las que tenemos hoy aquí, ¿no? Porque aunque se llegue a un reducido número, siempre poco a poco se va llegando, Y bueno, el granito a granito, ¿no? Yo creo que vamos avanzando. Y en momentos como este, no me dejo de decirlo porque realmente estamos viviendo situaciones complicadas y vamos a vivir situaciones complicadas, creo que más que nunca hace falta este tipo de discursos, ¿no? Bueno, yo no sé. Bueno, ¿qué añado yo a todo? Pues sí, que es muy importante el momento en que estamos viviendo. Yo me gusta siempre resaltar cómo y lo interesante que es también el debate intergeneracional, porque yo lo resalto porque creo que es de justicia. Yo pertenezco a una generación de investigadoras e investigadores que quienes, bueno, hemos tenido cierta sensibilidad por analizar el aspecto social desde la arqueología y luego un poquito más adelante por incorporarnos de manera más activa a la investigación desde perspectivas feministas, pues teníamos toda una generación de investigadoras que lo han pasado realmente mal en determinados contextos para argumentar, justificar la validez de su relato científico, y que han allanado un camino que para nosotros y para nosotras ha sido importante. Yo cuando inicié la tesis doctoral hacía alguna referencia para aquí, yo me encontré con discursos absolutamente estereotipados y sexistas en la interpretación histórica de muchos de los objetos que yo analizaba.
pero yo tuve la posibilidad de replantearlo, incluso de replantearme y replantearle a mi director de tesis, porque nuestros directores de tesis fueron hombres, y decirles, no, yo quiero ir al campo y quiero hacer territorio y quiero prospectar, igual que lo hacen mis compañeros, y quiero ver este espacio desde el territorio, y se nos dio la opción, pero hay otras generaciones en las que las mujeres tuvieron muy pocas opciones para dedicarse a determinadas líneas en arqueología. Y eso sienta las bases de las interpretaciones y de lo que contaban tanto Paqui. Que además me estoy acordando porque que vamos a hacer publicidad de un documental que se ha hecho, sí, que se llama Fuera del registro arqueológico en inglés, y que empieza con una entrevista en televisión catalana a Miquel Tarradell, que era un profesor, en el que la entrevistadora le dice, este libro muy no sé qué, y él dice, no, esto lo trabajé mucho porque a mi mujer le interesaba mucho el tema púnico, la gran experta de mi mujer, y entonces la entrevistadora dice, pero no firma eso. Bueno, esto son cosas de los contratos, pero nosotros, el libro lo firma Tarradell. En la entrevista, mi mujer, pero lo firmo en la entrevista reconoce que lo escribió ella, que ella además no pudo leer la tesis porque falleció antes. Bueno, pero él decía, pero como enfadado con la entrevistadora, dice, pero qué tontería, es decir, el libro es lo importante, pero pues, por el tema de contrato lo firmo yo, pero la experta es mi mujer, pero o sea que él se quedaba tan contento. Claro, pero es importante ponerlo de relieve porque ha habido una selección temática también de la investigación dependiendo de si era un hombre o era una mujer, y eso ha sentado las bases interpretativas. Eso está cambiando ya mucho, aunque cuesta en algunas líneas, también cuesta muchísimo. Pero podemos decir sin ningún pudor hoy en día que nuestra metodología arqueológica, tanto si trabajamos material en laboratorio, registros diversos, como si nos vamos a territorio o nos vamos a excavar, una metodología arqueológica feminista. Pero no solo la nuestra, también la de muchos compañeros, que no significa nada más que no tener un prejuicio sexista a la hora de plantear las preguntas al registro histórico. Y eso es muy importante. Y a mí me gustaría simplemente poner en valor una cuestión, porque es verdad que pertenecemos a la academia, y decía Marga, tenemos que estar a veces donde tenemos que estar. Nosotros tenemos un papel muy importante desde mi punto de vista, sobre todo vinculado también a la docencia que ejercemos a nivel de especialización, a niveles superiores en la universidad. Pues somos capaces también en esa posición de trasladar valores que creemos que están y que estuvieron en el pasado, que estuvieron en esas sociedades del pasado y que hay que reivindicarlos porque nos sirven también como aliados para el presente. La solidaridad, la cooperación, el crear comunidad, el romper con jerarquizaciones gratuitas, con estereotipos gratuitos, con el concepto de lo individual como lo positivo en la sociedad actual. Todo eso en la aula es muy importante, muy interesante resaltarlo. Pero ojo, vivimos un momento muy complicado. El otro día, sin ir más lejos, nos fuimos a una aula de un compañero de una titulación en la que normalmente no impartimos nosotras docencia, pero nos pidió que fuésemos a dar un par de clases de arqueología desde perspectiva y de imágenes de prehistoria, desde perspectiva feminista, y a mí se me levantaron 15 chicos y se fueron del aula muy enfadados. Hace 2 semanas, quiero decir, porque yo estaba haciendo política y estaba intentando imponer un relato ideológico en el aula. Eso ha pasado hace 2 semanas, 15, de golpe, muy enfadado, y uno dándome un portazo. Quiero decir, estamos en un momento en el que es muy importante ser conscientes de lo vital y lo relevante que es defender estos posicionamientos desde muchas perspectivas, no solo científicas, sino también sociales. Y bueno, pues son muy importantes también estos foros de debate, y por eso agradezco también a la Fundación y a quien lo ha propiciado. El tiempo rapidísimamente. Quiero daros las gracias a todos, a vosotras las primeras, y bueno, y aplazaros al mes de marzo, donde con Carmen Rueda a la cabeza de la organización tendremos y podremos volver a hablar de algunos de estos temas ya totalmente vinculados a elementos concretos, a los epotos ibéricos de la colección Gómez Moreno. Muchas gracias por todo y abrazos a vosotras.